Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. Hoy vamos a estar conversando con Pablo Fernández. Él es el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, un organismo asesor del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y bueno, queremos comenzar esta entrevista que hacía tiempo que queríamos hacer, Pablo, hablando de la política fundamental en seguridad ciudadana en este momento. Venezuela ha tenido en los últimos tiempos varias políticas públicas, varios programas, misiones que se han lanzado con muchas expectativas. En algún momento fueron los cuadrantes de paz, en otro momento fueron las operaciones de liberación del pueblo, el plan Patria Segura. En fin, en este momento, ¿cuál es la política fundamental en materia de policía que está desarrollando el gobierno nacional? Bueno, muy bien, gracias, Claudio Osvaldo. Un gusto saludarte y poder estar con ustedes en este encuentro, en este intercambio, ¿no? Y a todo el equipo de La Iguana TV. Fíjate, quisiera hacer una precisión de inicio, ¿no? Si me lo permites, muy breve, muy sucinta. Venezuela, a partir del año 2019, cuando nosotros generamos nuestra transformación, ¿verdad?, constitucional, comenzamos también a construir y desarrollar un nuevo enfoque de cómo hacer las políticas públicas. Hago esta apreciación de inicio porque lamentablemente la seguridad ciudadana, entendida como una política de Estado, se la debemos afortunadamente a las transformaciones de la Revolución Bolivariana. Nosotros veníamos de la cultura que yo llamo la cultura del dispositivo, la cultura del operativo. Era un enfoque reactivo, a veces hasta epiléptico, frente al problema de la seguridad, pero que no tocó nunca en el pasado e incluso ha entrado los primeros años de la revolución. Hay que reconocerlo también, ¿no? En los primeros años de la revolución, comenzando a transformar las cosas, todavía esa lógica de la acción reactiva marcaba la materia de la seguridad ciudadana. Es recién a partir del año 2010, 2011, con una concreción específica en el 2012, que damos un giro para que la seguridad ciudadana se entienda con una visión científica. Esa es la palabra clave. No academicista, ojo, no con una visión de librito, sino con una visión de la ciencia aplicada, donde la criminología, donde la sociología, donde las ciencias propias del ámbito policial se conjugaron, y es así que nace la primera política pública integral de seguridad ciudadana concebida en revolución y que la creó el comandante Hugo Chávez y fue la gran misión a toda vida Venezuela. ¿Por qué marcamos esta diferencia histórica? Porque la gran misión a toda vida Venezuela fue producto del análisis complejo, integral, de todas las variables que inciden en las condiciones o no de existencia de seguridad. Y eso nos permitió dar un salto cualitativo y romper con una visión que marcó históricamente la seguridad, que es la visión que yo llamo policializada. Es decir, pensar que la seguridad solo depende del tema policial. Ese es el primer gran error que afortunadamente comenzamos nosotros a superar cuando se concibe la seguridad desde esta perspectiva. Entonces, ¿qué contemplaba esa primera gran misión? Primera política integral en la historia republicana de este país para atender la seguridad. En primer lugar, la prevención, de la que seguramente hablaremos en la entrevista, el tema de la organización de los organismos de seguridad ciudadana, el tema de la transformación del sistema de justicia, el tema de la transformación del sistema penitenciario, la creación y generación de conocimiento en materia de seguridad para poder atender las transformaciones que tienen los fenómenos delictivos, porque el delito va mutando, va cobrando nuevas dinámicas. El tema de la atención a los fenómenos de la criminalidad organizada. Ahí entrarían, por mencionar aspectos importantes, el tema de la lucha antidroga, la lucha contra los delitos transnacionales, la política de control de armas y de desarme. Entonces, fíjate cómo ya no es solo lo policial. Entonces, se concibió una gran política
que integró todos estos temas, los vinculó, vio sus nexos, logró identificar las causas del problema de la inseguridad, causas de carácter estructural, causas de carácter social, causas de carácter coyuntural, que son propias de la dinámica situacional. No es lo mismo el delito en Caracas a lo mejor que en la frontera, por ejemplo. Y causas de carácter institucional, las debilidades que podían tener las instituciones del Estado para poder responder a la demanda de seguridad. Entonces, te quería poner esto como un primer pilar de información en el tema, porque es a partir de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, que luego va a ir derivando en unas mejoras, pero siempre en una misma lógica de integración de ámbito, que hoy llegamos a la política que actualmente tenemos vigente, que es heredera de esa doctrina rectora que dejó Chávez y que es la Gran Misión Cuadrantes de Paz, de las que seguramente vamos a hablar. O sea que esa es básicamente ¿no? de la política de seguridad ciudadana del gobierno. Exactamente. Actualmente en Venezuela, la política rectora en materia de seguridad, manteniendo ese enfoque integrador de los distintos temas, de los distintos ámbitos, es la Gran Misión Cuadrantes de Paz. ¿En qué se diferencia de la gran misión anterior? Sencillamente en que hay algunos ámbitos de atención a la seguridad que se fueron incorporando, pero que además el aprendizaje desde el año 2012, vuelvo y repito, en que nace la Gran Misión a Toda Vida Venezuela hasta hoy, es que la atención a todas las dimensiones de la violencia, de la inseguridad, del delito, de la criminalidad, no las podemos atender de una manera homogénea en el territorio. Si tú me pidieras definirte en una sola palabra en qué cambia la política a partir del momento de la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, es la territorialización de la seguridad ciudadana. Es decir, el abordaje de todas las acciones en territorios mucho más concretos, focalizados, que nosotros le denominamos cuadrantes de paz, que no son otra cosa que una poligonal territorial cerrada, que puede ser terrestre o puede ser acuática, en la que se desarrolla una población determinada con unas características demográficas determinadas, con unas características geográficas, topográficas determinadas, y donde inciden unas variables o unos indicadores de criminalidad y violencia también específicos que hacen que allí la conjugación de todos los actores, tanto del Estado como de la sociedad, porque esta es una política además donde el poder popular tiene un rol muy importante, se conjugan pero para entender el fenómeno allí, en ese sitio. Vuelvo, repito lo que dije anteriormente, la problemática de seguridad que podemos tener a lo mejor en San Agustín del Sur, aquí en Caracas, va a tener unas complejidades que atender diferentes al Amparo en el Alto Apure o a lo que puedan vivir los vecinos en un sector de San Francisco, en el estado Zulia, en el municipio de San Francisco del estado Zulia, o en una zona rural del llano apureño. Entonces, lo que quiero decir es que la territorialización no es solamente el espacio físico, sino la condición, el ambiente, la cultura, los actores que se interrelacionan ahí. Entonces, la Gran Misión, ahora, Cuadrantes de Paz, ajá, te escucho, por favor. Sí, no, quería preguntarte, haciendo un balance de lo que ha sido esta nueva gran política, ¿no? Pública sobre seguridad ciudadana, que tú la ubicas fundamentalmente desde 2012, en términos de resultados, porque la población siempre dice, bueno, ok, está muy bien, pero en términos de resultados, ¿qué podemos decir? Bueno, fíjate, esa es una pregunta fundamental, ¿no? Porque desde las subjetividades, obviamente, la gente puede esperar resultados en el espacio más inmediato, pero siempre los indicadores que nos permitan medir logros o no son indicadores que tienden a una visión macro.
Nosotros tenemos un órgano en Venezuela que es muy importante que la gente lo conozca, que es el Observatorio Venezolano de la Seguridad. Es el órgano rector y órgano oficial en materia estadística, en materia analítica de datos, en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana en el país. Un órgano que ya tiene muchos años, tiene un reconocimiento, un equipo profesional de alto nivel, y desde allí se van midiendo una serie de indicadores vinculados con la criminalidad y la violencia. Ahí se mide, bueno, los porcentajes, por ejemplo, de robos, de hurtos, de secuestros, de violaciones, del homicidio. Y el homicidio lo menciono especialmente porque es el indicador internacional más importante o más referencial para medir estos temas. Nosotros durante muchísimo tiempo, lamentablemente en Venezuela, tuvimos un indicador, una tasa de homicidio, es la definición del indicador, tasa de homicidio, que se mide por cada 100.000 habitantes, que fue muy alta. Nosotros llegamos a tener en los años 80, en los años 90, incluso en los primeros años del siglo XXI, tasas muy altas de homicidio. Pero es precisamente el haber empezado a hacer esta lectura de la problemática de forma sistémica, multidisciplinaria, lo que nos permitió orientarnos en una senda que ha sido de constancia, pero de un resultado fundamental. ¿Cuál es? Que Venezuela ha logrado reducir significativamente ese indicador que es el principal, que es el de los homicidios. Nosotros cerramos, Rodosvaldo, el año pasado en Venezuela con una tasa de homicidios de 13 por cada 100.000 habitantes. 13 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero para que te des una idea, veníamos en los últimos 10 años aproximadamente de haber llegado a una tasa de 58 por 100.000. O sea, hemos ido bajando progresivo y sistemáticamente. Esa es la constatación más, diría yo, contundente de que la política funciona. La otra constatación importante es que la población ha ido teniendo cada vez más una aproximación al tema de la seguridad y una actuación más vinculada con las instituciones. Esto no lo puedo medir en términos numéricos, pero sí en términos cualitativos. Es decir, hay una transformación de la cultura de relación de las instituciones de seguridad con la población. Y eso se ve, se percibe y se siente cuando, por ejemplo, se organizan las reuniones de evaluación de lo que se llama la variable operativa. ¿Qué es eso? Sencillamente, cuando la policía se reúne con la comunidad, se analizan cuáles son los delitos, las faltas que más recurrentemente ocurren en un cuadrante, y a partir de allí, con la comunidad, se construyen estrategias para poder abordar el problema. Ese es un elemento también de transformación sustancial importantísimo que ha tenido nuestro modelo de seguridad, que como dije está plasmado en esta gran misión y que está conformada, no sé si me permites de una vez quizás presentarte rápidamente cuáles son los 8 vértices. Denominamos vértice a cada uno de esos grandes bloques temáticos que contiene la política pública. Los 8 vértices de la gran misión Cuadrantes de Paz tocan el tema de la prevención integral. Fíjate, siempre el primer término, prevención. Sí. Es un tema paradigmático. Ya no hablamos de la represión del delito como el primer elemento, no, hablamos de la prevención del delito. Todo lo que debemos hacer para evitar que se constituyan hechos delictivos, hechos de violencia en la sociedad. Y ahí entran factores educativos, culturales, recreativos, deportivos, de fortalecimiento de las estructuras sociales, de acompañamiento a la familia, de las políticas de atención a las necesidades básicas. La prevención es el pilar fundamental. Ese es el gran cambio revolucionario que tiene la política de seguridad en Venezuela. El segundo vértice nos orienta a la lucha contra unos fenómenos muy duros como son la corrupción, la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo. ¿Por qué tiene tanto peso esto en la política? Porque son delitos de carácter transnacional que lamentablemente han ido permeando en todo el mundo, pero particularmente en América Latina. Y bueno, y nosotros no estamos exentos a vernos afectados por ello. Lo sabemos, lamentablemente tenemos un contexto incluso vecinal en la región
con el mayor productor mundial de cocaína del mundo, que es la República Hermana de Colombia, por un lado, y con el mayor consumidor mundial de estupefacientes del mundo en el frente Caribe, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y en el medio está Venezuela, que ellos han intentado utilizar como un país de tránsito, y sabemos que, bueno, con la droga vienen asociados otros tipos de delitos muy complejos. El tercer vértice de la política es la transformación del sistema de justicia penal hacia lo que llamamos la justicia comunal. Cómo la justicia se hace cercana a la gente, oportuna. Cómo esa acción policial de haber capturado a un delincuente no culmina luego en una decepción colectiva porque el sistema no actuó, porque a lo mejor ese homicida no fue procesado a tiempo o porque no se hizo el trabajo que había que hacer y las instituciones no actuaron de manera fehaciente. Bueno, ¿cómo transformamos la justicia? Pero además, cómo esa justicia, no solo desde el punto de vista de lo penal, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la atención a las inconvivencias sociales, la justicia de paz, la mediación de conflictos, la resolución pacífica de conflictos, empieza a cobrar espacio también. Fíjate, Clodovaldo, rápidamente me detengo en este punto. Nosotros hemos comprobado científicamente, no solo en Venezuela, se ha comprobado en toda la región, que si yo atiendo las faltas, esas situaciones que consideramos menores, si yo atiendo las inconvivencias sociales, vecinales, ¿verdad? O situaciones en núcleos familiares disruptivos, las atiendo a tiempo, yo evito a futuro la ocurrencia de hechos delictivos. Porque la raíz primigenia de muchos delitos están en inconvivencias que no fueron atendidas a tiempo. Ese problema entre vecinos que no se atendió, que nadie se quería meter, hasta que al final un día un vecino termina agrediendo al otro y lo lesiona o lo mata. Bueno, esas cosas son fundamentales en esta lectura que nosotros hacemos de la transformación de la justicia. O sea, no solo pensar la justicia penal de los grandes delitos, sino también la justicia cercana a los problemas comunitarios. El cuarto vértice es el sistema de protección popular para la paz, que no es otra cosa que un fortalecido sistema de inteligencia social situacional, donde las comunidades le aportan elementos a los organismos de seguridad para poder atender oportunamente el delito o las situaciones disruptivas que hay en la comunidad. El quinto vértice que cobró peso propio, la gestión del riesgo. Fíjate, ¿no? La seguridad, vuelvo y repito, no es solo un tema policial. La seguridad tiene que ver con atender fenómenos naturales o fenómenos antrópicos provocados por los seres humanos que dañan el ambiente, que dañan los espacios de vida social y que pueden producir graves daños, inundaciones, deslaves, destrucciones de propiedades, contaminación, y lo que genera la propia naturaleza cuando tenemos un terremoto, por ejemplo, un sismo. Entonces, fortalecer un sistema de gestión del riesgo que nos permita atender estos fenómenos oportunamente. Vértice 6. El fortalecimiento de los organismos de seguridad ciudadana y la investigación penal y criminal. Aquí sí un vértice que se orienta específicamente a fortalecer los cuerpos policiales, su dotación, su equipamiento, su capacidad de respuesta, la expansión de ellos en el territorio. Todo esto, no lo he dicho, pero hay que mencionarlo. Todo esto planteado en la política y haciéndolo con un gigantesco esfuerzo, yo diría heroico y estoico esfuerzo, en medio de unas sanciones y unas medidas coercitivas unilaterales que se le están aplicando a Venezuela, un bloqueo criminal y genocida que nos ha limitado la capacidad material para poder atender todos estos fenómenos. Sin embargo, no se ha paralizado la garantía de la seguridad y se sigue trabajando con mucha creatividad, con mucho esfuerzo. El séptimo vértice, el penúltimo, es el fortalecimiento y expansión del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, porque recordemos que nuestra Constitución instruyó crear una Policía Nacional con una diversidad de servicios y que pueda abarcar todo el territorio de la República, por supuesto, sin quitarle la competencia, también constitucional, que tienen los gobernadores y alcaldes de tener cuerpos de policía bajo su mando. No obstante, el espíritu es
avanzar con una policía nacional en todo el territorio y que pueda atender las situaciones de mayor complejidad. Y llegamos al último vértice, pero no al menos importante. Yo creo que junto con el de prevención sería para mí el más importante, que es el fortalecimiento y expansión de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Porque este es un modelo, Clodosvaldo, un modelo de seguridad que reivindicó y dignificó al hombre y a la mujer de la seguridad, convirtiéndolos en profesionales. Aquella vieja premisa, analogía que se hizo con un pensamiento del Libertador, que yo recuerdo haber leído alguna vez en los años 90, en una pared, un grafiti en Catia, aquí en la parroquia Sucre, que decía, un ser sin estudios, decía Bolívar, es un ser incompleto. Pero ahí habían escrito, un ser sin estudios es un policía. Fíjate tú el imaginario social que había de los policías en aquellos años, tú lo recordarás también. Claro. Y hemos ido haciendo un poderoso esfuerzo de transformación para profesionalizar al hombre y la mujer de la seguridad, que hoy tienen una universidad especializada con estudios de pregrado y de posgrado. Ya tenemos doctores, fíjate tú, tenemos especialistas, magíster y doctores en seguridad ciudadana que son policías, bomberos, hombres de protección civil, investigadores penales. Es una transformación realmente que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción y bueno, y nos hace sentir que hay que seguir avanzando en esa misma línea. Ese es en conjunto el conglomerado de esta gran política, Osvaldo. Pablo, te voy a hacer un par de preguntas más. Te voy a pedir que seas un poco más breve para poder abarcarlas en el tiempo, ¿no? En primer lugar, Venezuela acusada de crímenes atroces, incluso por algunos personajes que no tienen ninguna autoridad moral, ¿no? Como el presidente de Colombia, Iván Duque, pero también en algunas esferas internacionales, en este marco geopolítico en el que estamos inmersos. Allí los cuerpos de seguridad están en el ojo del huracán, porque son los señalados como los responsables de muchas de estas violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la realidad de esto? Tú que eres un hombre que además viene justamente de la formación del campo de los derechos humanos. Así es. Sí, el activismo de derechos humanos, Clodosvaldo, es lo que nos trajo a estas trincheras, digamos, de trabajo en la transformación de los organismos de seguridad. Y por eso para nosotros es un tema fundamentalmente ético. Aportar todo lo que podamos aportar en la reforma policial y en la reforma de la seguridad. Es verdad que Venezuela está siendo señalada a nivel internacional como parte de una campaña sistemática que utiliza el tema, el sagrado tema de los derechos humanos, de los derechos de la humanidad, como un arma de guerra y confrontación ideológica muy útil para justificar luego masivas y groseras violaciones a los derechos humanos. Qué paradójico que se nos señale como violadores de derechos humanos a nuestro país y que en función a eso se permita y de alguna manera, no sé si el término es un poquito más coloquial, pero creo que hay que decirlo, se alcahuetee la postura de estas potencias hegemónicas mundiales para cometer lo que no dudamos en calificar como un crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Porque eso es lo que hoy estamos viviendo producto del bloqueo. La más grosera forma de violación a los derechos humanos que afecta a todo el pueblo, a más de 30 millones de personas que vivimos en este territorio. Entonces, el tema de los derechos humanos enfocado a la acción de los organismos de seguridad se ha convertido en una constante. Nosotros no negamos, ojo, no negamos de ninguna manera que puedan existir prácticas individualizadas, desviadas, que constituyan vulneración de derechos. Por supuesto, si no las hubiese, nuestras instituciones de justicia no tendrían casos que están procesando, no habría funcionarios policiales o militares que han sido condenados y que están cumpliendo penas de prisión. O sea, evidentemente que existen casos, pero una cosa es plantear la existencia de casos que el Estado no lo niega y otra cosa es establecer
la etiqueta o la premisa de que se trata de una práctica sistemática de Estado. Eso es algo completamente diferente y es inadmisible en Venezuela. Nosotros podemos dar fe que hay muchísimos mecanismos de control, muchísimos mecanismos que parten incluso desde esta formación que mencionaba, controles internos y el control externo que está establecido en nuestra legislación, la Contraloría Social Policial, que nos dan elementos para poder confrontar, atacar, neutralizar las malas prácticas que están los funcionarios. Y en ese sentido estamos trabajando permanentemente. Fíjate, el equipo de la señora Michelle Bachelet, que está instalado aquí en Venezuela, está trabajando ahora de la mano con el Estado venezolano y está viendo, está palpando todo aquello que yo estoy diciendo en el trabajo cotidiano de transformación de protocolos de actuación, de formación, de sanciones, de mecanismos de control interno en las policías. Ya están viéndolo en el terreno. A diferencia del pasado, con anteriores altos comisionados de la ONU que actuaban con un sesgo político y que sencillamente señalaban en base a informes de dudosa procedencia y construcción que hacían algunos, yo llamo mercenarios de los derechos humanos que hay en algunas ONG y algunos centros académicos de este país. Entonces, en eso sí soy contundente, Osvaldo, en decírtelo, y es comprobable, además, es auditable. Hay un trabajo permanente para, primero, depurar los organismos policiales cuando hay que depurarlos. Fortalecer y reconocer a los buenos policías, que son la inmensa mayoría. Revisar las prácticas y corregir aquellos procedimientos o protocolos para cada vez irlos ajustando mejor de lo que ya están ajustados, por cierto, a los estándares internacionales de derechos humanos. Y, por supuesto, desmontar permanentemente la campaña mediática y política que hay contra Venezuela montada en este tema de las presuntas violaciones a los derechos humanos. Hay un tema también muy importante que genera mucha preocupación en la comunidad, en las comunidades, que es el crecimiento, la consolidación de grandes organizaciones criminales y de líderes negativos, ¿no? Los llamados pranes, que además son muy famosos y son muy estimulados por algunos medios de comunicación y por algunos influencers de las redes sociales, ¿no? Eso se da en todas nuestras ciudades y pueblos. En el caso de Caracas tenemos prácticamente un eje muy extenso, territorial, que comienza en La Vega y termina por allá en Las Mayas prácticamente, y que está en buena medida controlado por estas organizaciones criminales, que además se sospecha que tengan vínculos con las fuerzas políticas que están empeñadas en la desestabilización de la democracia venezolana. ¿Qué se está trabajando específicamente para ese tipo de organizaciones criminales? Fíjate, ese es un punto neurálgico de los grandes desafíos actuales que nos coloca la situación de la seguridad en el país. Y por eso, cuando te comentaba, vuelo de pájaro, cuáles son los grandes ejes de la política de seguridad, yo te mencionaba el vértice 2, que habla de la lucha contra la delincuencia organizada, pero la delincuencia organizada en todas sus formas. Fíjate, Venezuela ha venido viviendo un fenómeno, lamentablemente, que se está dando en toda la región, en toda Latinoamérica. Nosotros hemos observado, por ejemplo, cómo se desarrolló el fenómeno criminal y delictivo en Colombia, cómo la paramilitarización, que partió de un conflicto, de una guerra interna, una guerra civil, ¿verdad?, entre distintos actores de poder, degeneró en que algunos de estos actores perdieran todo atisbo ideológico para convertirse en estructuras esencialmente delictivas, que viven del secuestro, del narcotráfico, de la extorsión, del sicariato. Cuando vino ese gran proceso de desmovilización en Colombia, muchos de estos actores, lejos de desmovilizarse, siguieron movilizados, pero en el crimen. Y encontraron muchos de ellos terreno fértil cruzando la frontera. Ahí tenemos un fenómeno importante, que es lo que yo llamo, sin ánimo de estigmatizar, por supuesto, pero la colombianización de la delincuencia organizada en Venezuela. ¿Por qué? Porque las bandas que existían aquí eran bandas juveniles,
bandas territoriales muy focalizadas, con una dinámica delictiva que para nada se parecía a aquella que veíamos en Colombia, o también la que observamos en Centroamérica con el fenómeno de las maras, que es también otro de los prototipos que han venido copiando las bandas venezolanas, con el fenómeno mexicano, que también tiene sus particularidades, donde la estructuración de las grandes bandas delictivas gira en torno al narcotráfico, con mucho poder, por cierto, y donde se ha ido ligando a otro delito transnacional, que es el de la trata de personas, que es un delito importante que también tenemos nosotros visualizado y como parte de la agenda pública. Entonces, fíjate cómo por la otra acera pudiésemos hablar del fenómeno que tenemos en Brasil, en las favelas de Brasil, que también está ligado a estructuras de poder delictivo con alto poder de fuego vinculado al narcotráfico. Es decir, fíjate, hay referentes de este fenómeno, fronteras afuera, pero que lo empezamos a ver ahora fronteras adentro. Esa es nuestra gran preocupación y ocupación. Las bandas tradicionales que conocimos en los 80, en los 90, empezaron a mutar cuando este fenómeno del narcotráfico, ¿verdad?, de la delincuencia organizada con delitos transnacionales intentó penetrar en el país. Las rutas del tránsito del narcotráfico necesitan contar con estructuras en el camino, vamos a llamarlo así, que garanticen ese flujo. Y ahí es donde empieza a entrar el fenómeno entonces de el potenciamiento armado de estas bandas, de la capacidad tecnológica con que cuentan, de radio y telecomunicaciones. O sea, ya estamos hablando de otra cosa, Claudio. Y también desde un punto de vista de los métodos de acción, estamos viendo unos niveles de brutalidad en el accionar que no eran propios a la dinámica delictiva venezolana y que son importados. Lo vemos en la forma brutal de agredir, de matar, de picar a las personas, la forma en que se dan, por ejemplo, determinadas prácticas de secuestro. Entonces, frente a esto, el Estado, ¿qué ha hecho? No se ha podido quedar quieto, obviamente. Hemos tenido que ir transformando nuestros organismos de seguridad, capacitarlos y estructurarlos para una confrontación de alta complejidad que un policía tradicional preventivo no puede hacer. Mucha gente cuestiona, bueno, pero ¿por qué ahora hay grupos tácticos en Venezuela? Bueno, siempre los hubo. Lo que pasa es que ahora tenemos grupos que tienen que atender particularmente este tema de las bandas organizadas, del crimen organizado, y lo tienen que hacer con un entrenamiento en primer lugar, pero también con un equipamiento de mayor poder de fuego y de mayor poder de acción, porque lo que están enfrentando así lo exige. Y una de las premisas fundamentales del uso de la fuerza es que tiene que haber proporcionalidad. Entonces, pero proporcionalidad en función a la acción de quien se va a controlar, pero también proporcionalidad para la defensa del agente del Estado que está poniendo en riesgo su propia vida. No sé si me explico. Entonces, este fenómeno de la transformación, de la mutación de las estructuras delictivas en Venezuela es complejo, es preocupante, es extensivo y por eso hay que abordarlo y hay que atenderlo en la complejidad del territorio. Tú hablabas de los pranes, es un término muy coloquial, ¿verdad? Exacto, esa figura, liderazgo negativo que tiene un control dentro de un centro penitenciario. Afortunadamente ya más del 95% de los penales en el país no tienen esas estructuras porque están bajo un régimen, bajo un control del Estado. Quedan muy pocos centros todavía donde se está trabajando esto para evitar que esa figura exista, pero muchas veces quienes estuvieron presos y vivieron esa dinámica quieren traspolarla luego cuando salen a la calle a las comunidades donde hacen vida. Y ese es el otro fenómeno que también nosotros tenemos que combatir de forma muy frontal, por supuesto en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos, pero entendiendo que no estamos hablando de una situación simple, de atender a un delincuente que simplemente roba, no, estamos hablando de graves acciones delictivas contra la población. Ahora sí, para finalizar, Pablo, voy a plantearte un último tema bastante polémico, y es que, como tú decías, con la creación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad,
y de la policía, del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, se crearon grandes expectativas acerca del saneamiento de los organismos de seguridad en el país, ¿no? Que venían muy desprestigiados, sobre todo por cuerpos como la Policía Metropolitana de Caracas, por ejemplo. Sin embargo, el ciudadano común se enfrenta día a día con una corrupción cotidiana que está en las calles y que a veces la vemos incluso en muchachos muy jóvenes, recién egresados, o a veces pareciera que cadetes de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que ya están en la calle en una labor permanente de, para utilizar otra palabra cotidiana, de matraqueo. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que ese modelo fracasó, de que ese modelo no ha logrado realmente combatir el problema de la corrupción policial. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo, sin negar que el problema existe, porque evidentemente el problema existe, existió, existe y me atrevo a decir que va a seguir existiendo. El tema es cómo lograrlo minimizar, ¿no? Como uno pudiese decir, las violaciones de derechos humanos en el mundo existieron, existen y existirán. El tema es cómo las minimizamos, cómo las reducimos a su mínima expresión. Es ingenuo pensar que no va a existir en la condición humana ninguna práctica desviada, porque a veces es parte de la propia dinámica humana. Yo lo que digo que este fenómeno particularmente hay que entenderlo viendo el árbol, pero también viendo el bosque, Claudio Osvaldo. ¿Qué quiero decir? El árbol es esa práctica puntual que algunos funcionarios efectivamente están incurriendo en ella, de poder generar cobros indebidos, lo que muy coloquialmente llamamos aquí en Venezuela, ¿verdad? El matraqueo. Pero eso yo no lo puedo ver fuera del contexto de un fenómeno social que también estamos viviendo. Porque no es menos cierto que hay comerciantes que especulan y que generan dinámicas también donde no se está cumpliendo con lo que hay que cumplir. Empresas que no están obrando adecuadamente. O sea, lo que quiero decir es, en esta profunda situación que nos encontramos, el agravamiento que trajeron las sanciones, el bloqueo, la afectación a la economía tan profunda, ¿verdad? Que nos lleva a una situación de economía de sobrevivencia para grandísimos sectores de la población, puede generar que desde la necesidad humana, ojo, con esto no justifico la mala práctica, pero trato de hacer una lectura un poco más compleja. La necesidad humana, haya quienes se vean tentados a buscar una posibilidad de conseguir un ingreso adicional valiéndose de su condición. Y lo que quiero decir es que no es solamente el policía el que lo hace. Lo encontramos en todos los estratos de la sociedad, dentro de las instituciones y fuera de las instituciones. Entonces, allí es donde es ese cimiento moral que tenemos nosotros que reivindicar, ese constructo de valores que tenemos que reivindicar y que pasa por la formación que ellos reciben, continua además, pero también por los mecanismos de corrección. Y ahí es donde está el otro pilar que la sociedad debe ver. Bueno, cuando hay una denuncia ciudadana sostenida, hay acciones, hay destituciones de funcionarios. Nosotros estamos ahora en un proceso de incrementar el pie de fuerza porque muchos funcionarios se han ido producto de que lamentablemente los salarios no les permiten mantenerse con su labor de seguridad ciudadana, pero también muchos se han ido porque los hemos votado por haber incurrido precisamente en prácticas desviadas. ¿Me explico? Entonces, es comprensible como ciudadano, lo digo, más allá del rol que uno cumple aquí como ciudadano, es totalmente comprensible que la sociedad cuestione, critique y denuncie de manera categórica toda práctica desviada de un cuerpo de policía. Pero también tenemos que mostrar lo que se está haciendo para combatir eso desde las instituciones. A lo mejor estamos fallando en no ser buenos comunicadores de lo que estamos haciendo. Hago la autocrítica. Pero hay mecanismos de control, hay sanción, hay destituciones policiales, hay un mecanismo de control rector que lo tenemos aquí en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que es el Vicipol, Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, que se aboca a estos temas. Es decir, tenemos el andamiaje para poder enfrentar el problema. Lo que sí hay que fortalecer
los mecanismos y la confianza en la denuncia ciudadana, porque la denuncia ciudadana es definitivamente uno de los mecanismos que nos va a ayudar a poder superar todas estas situaciones. Bueno, le doy las gracias a Pablo Fernández, el secretario ejecutivo del Consejo General de Policía, organismo asesor del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por haber estado con nosotros hablando de estos temas interesantísimos. Nos extendimos un poco más de lo habitual, pero creo que el tema lo amerita porque en verdad es una de las grandes preocupaciones de la comunidad en general. Le doy las gracias también a Emilio Laperuta por la asistencia en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, los invito una vez más a que se suscriban, si aún no lo han hecho, al canal YouTube de La Iguana Televisión y a que le den a la campanita para que tengan las notificaciones de estas entrevistas y de todos los demás programas de la parrilla de La Iguana Televisión. Será entonces hasta la próxima vez.